Hola, somos el equipo número 7, conformado por Erika Zulema Flores, José Federico Flores, Ramiro García, Leopoldo Flores, y vamos a presentar el caso 3 sobre la exposición al riesgo de General Motors. General Motors tiene una participación de mercado del 15% en más de 30 países y sus ventas llegan a más de 200 países, lo que hace a General Motors vulnerable a la exposición de divisas, inversión comercial y competitiva. Aun cuando la mayoría de las ventas a clientes finales fueron en América del Norte, las operaciones internacionales están creciendo y a continuación analizaremos la cobertura de divisas de General Motors. Vamos a identificar con la identificación de la información clave. El caso en general habla sobre si es conveniente que las empresas multinacionales cubran o no el riesgo cambiario. Primero vamos a definir qué es este concepto. El riesgo cambiario se define como la variabilidad de valores tales como activos, pasivos e ingresos por fluctuaciones inesperadas al tipo de cambio. Como se mencionó, el caso tiene a la empresa General Motors y su política es cubrir el 50% de todas las exposiciones comerciales que tienen que ver con la moneda cambiaria. ¿Esto para qué? Porque su objetivo es reducir la volatilidad de las cajas de flujo y de ganancias, además de buscar reducir los costos de transacción. Ahora bien, vamos a detectar el problema. Se ha visto que hay una alta variación en los tipos de cambio y dependiendo del grado de exposición que pueda o no tener una empresa, puede que haya una alta incertidumbre en los estados financieros, además de una alta volatilidad en cajas de flujo, tales como cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Es por ello que hemos formulado una hipótesis, la cual, se piensa que si se aumenta la cobertura de exposición al riesgo cambiario, puede que haya una menor variación en los flujos de caja y eso es lo que se va a analizar a continuación. General Motors tiene dos alternativas de solución para cubrir su riesgo cambiario en el flujo efectivo de sus operaciones de aquí a 12 meses. Una es cubrir el 50% de su flujo efectivo y la otra es aumentar esta cobertura al 75% del flujo efectivo requerido para los próximos 12 meses. La primera alternativa de cubrir el 50% del flujo efectivo tiene un impacto en una exposición al riesgo de 533 millones de dólares. Estos 533 millones de dólares son, con el cambio actual del tipo de cambio que marca el caso. También en cada uno de las dos opciones que tiene de solución General Motors, tiene dos escenarios. El primero es que la moneda, el tipo de cambio del dólar canadiense, se deprecie respecto al dólar, que es un aumento del tipo de cambio de más 3.1% y una disminución del tipo de cambio de menos 3.1%. En ambos casos se está estimando, como lo marca el caso, que el costo de la cobertura del flujo efectivo tiene un costo de 1.45% sobre el monto que va a cubrir. Entonces, si analizamos en un análisis de ganancias y pérdidas, podemos tener que el costo por cubrir los 533 millones de dólares es de 7.7 millones de dólares. Ahora, si analizamos el primer escenario, que es una evaluación del tipo de cambio dólar canadiense, dólar americano, tenemos que ese flujo que queda sin exposición de 533 se convierte en 516. Entonces tenemos una ganancia o una apreciación de los dólares estadounidenses sobre los dólares canadienses de 16 millones. Neteando estas dos cantidades, tenemos una ganancia neta de 8.3 millones de dólares. En el segundo escenario, en donde se aprecie el tipo de cambio dólar canadiense sobre dólar estadounidense,
tenemos el mismo costo de cobertura de 7.7, sin embargo, la exposición del flujo que no está cubierta quedaría prácticamente igual en 533 millones de dólares. Hay una variación solo de $500,000, por lo que la ganancia o pérdida neta sería de menos 8.2 millones de dólares. ¿Qué ventajas tiene que únicamente cubra el 50% de su flujo de efectivo? Pues es un costo menor a aumentar la cobertura al 75%, y una posible ganancia en caso de que el dólar canadiense se devalúe de 8.3. ¿Qué desventajas tiene? Pues el peor escenario es que el dólar canadiense se aprecie, y en este caso tendría una pérdida neta de 8.2 millones de dólares que afectaría a las utilidades por acción. También hemos analizado la cobertura al 75% del flujo que necesita General Motors. Igual, en el caso actual tendría una exposición de 266 millones de dólares, por lo que el costo de la cobertura aumentaría, ya que el costo que se cubre son 1.262 millones de dólares, equivalentes a 11.6 millones. En el primer escenario, en donde se devalúa el tipo de cambio del dólar canadiense, tendríamos una apreciación de nuestra moneda en dólares estadounidenses de 8 millones de dólares y una pérdida total de 3.6 millones. En el segundo escenario, en el que se aprecie el dólar canadiense, tendríamos una pérdida de solo 0.3 millones de dólares, más los 11.6 millones de dólares de la cobertura, una pérdida total de menos 11.8 millones de dólares. ¿Qué ventajas tiene aumentar a 75% la cobertura del flujo efectivo? Es que el impacto podría llegar a ser menor en caso de una devaluación del dólar, ya que tendríamos un escenario en el que perderíamos únicamente 3.6 millones de dólares. Pero la desventaja es que el otro escenario puede llegar hasta 11.8 millones de dólares de pérdida neta, lo cual entre los dos escenarios de 50% de cobertura y 75% de cobertura tiene un mayor riesgo. Y bueno, en cuanto a la parte de la solución, en base a lo que dice Fede y a lo que acabamos de decir todos, bueno, como sabemos, GM es una empresa global y como tal busca reducir el riesgo en gran medida. Por lo que en este caso la solución que hemos acordado como equipo es mantener la cobertura 50%. Bueno, como tal, hay que establecer un poquito lo que implica el proceso. Por lo general es un riesgo que se da a corto plazo y generalmente se da con actividades comerciales, que en este caso GM, como sabemos, se dedica a toda la parte automotriz. Y por lo mismo, en la cobertura 50% se genera un balance entre el costo de cobertura y el riesgo posible. Justamente lo que dice aquí, mantener un equilibrio entre activos y pasivos, moneda extranjera. En la siguiente slide vamos a ver un poquito el desarrollo de la solución. Y bueno, un poquito llegando a la conclusión de la solución, podemos decir que con la cobertura actual, el 50%, se tiene un menor impacto en el riesgo y se puede tener una ganancia neta, como bien lo dijo Federico, que en este caso se espera una ganancia de 8.3 esperado. Y si lo comparamos con el segundo escenario, hay mayor costo de cobertura y mucho más riesgo en el movimiento. Por lo que en este caso acordamos que se quede con la cobertura del 50% para ofrecer certeza a la empresa y el mínimo riesgo posible. En cuanto a los efectos adicionales proyectados de no resolver el problema o de fracasar al resolver el problema, nos encontramos con algunos de los escenarios incluso ya comentados, ¿no?
Las probables depreciaciones de moneda en dichos países modificarían la estructura de sus costos, estimando que, no sé, países como Japón, Argentina, temas que hemos visto en el desarrollo del caso, pudieran modificarse el valor de su moneda, muy ventajoso para unos y perjudicial para incluso General Motors, ¿no? En caso de la apreciación del dólar, optando por mantener la cobertura del 50%, la apreciación del dólar canadiense tendría el impacto mencionado de 8.2 millones de dólares, ¿no? Afectando las utilidades por acción. Y se optaría por aumentar la capacidad de producción en países de costos bajos como medida de precaución, ¿no? Para evitar un daño o un impacto más grande. Conclusiones finales del caso. No solo los riesgos cambiarios ponen en riesgo la operación de las empresas en el comercio internacional, riesgos políticos y gobiernos inestables pueden modificar las condiciones de operación y por consiguiente cambian las perspectivas de ganancias y actividades futuras. Vemos el caso actual, el de hoy en día que vive General Motors, en esa lucha que tiene Donald Trump con muchos países, muchas empresas. La política comercial del presidente Donald Trump como una de las causas de los cierres de compañías, de plantas dentro de Estados Unidos. En los últimos meses creo que se han cerrado alrededor de 4 plantas. Alega el presidente alega General Motors que los aranceles a la importancia a la importación del acero implantados el pasado mes de mayo del 2018 le han costado cerca de $1.000 millones de gasto extra a la hora de conseguir materia prima para sus coches.